Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Todo tiene un porqué. Como siempre, la televisión pública argentina. La pregunta que dispara el programa de hoy es ¿por qué pensamos? Y rápidamente en la casa la gente debe estar diciendo, ¿ustedes? No me hagas reír. Sí, nosotros también. Todos pensamos, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Se presta chiste, pero pensamos. Se presta Sí, chiste, bueno, muy porque serio. uno va a decir, bueno, pero vos no pensás. Sí, yo Todos pienso también, pensamos. Y te dice que somos lo que pensamos. Sí. Decís, "Ay, yo pienso cada cosa, pero no puedo controlar mis Y vos pensamientos". sos brava. Y que nosotros no podemos. Hay muchos pensamientos. Creo que son como 60.000 pensamientos por día que nos aparecen a todos los seres humanos. Algunos negativos, otros positivos. Muchos de sexo, aparentemente. Más en el caso del hombre que la mujer. Aparentemente el hombre piensa mucho más en sexo que la mujer. Sí, estoy de acuerdo. Uy, estoy Hay pensando- alternativas, hay excepciones. Hay gente que a lo mejor no está dentro de esta regla, pero bueno. Cristian, ¿vos bien? Bien, no estaba pensando justamente en lo que me comentabas recién, sobre el pensamiento, ¿no? ¿Por qué pensamos tanto? Yo digo, un animal piensa, ahora un insecto piensa, un insecto que se mueve de acá para allá, ¿está pensando en que se va a mover o lo hace por una cosa instintiva y no es considerada pensamiento? Pero el animal, hay que pensar si el animal piensa. Mirá vos, ¿no? ¡Oh! Filosofía. En todo tiene- Pero para hablar de filosofía, con todo el respeto que me merece Cardinesio, Sí, vamos obvio. a presentar a un hombre que tiene un poco más de trayectoria. Está muy Apenas bien. un poco más, ¿eh? Está muy bien. Y es un amigo. Y esta es la presentación de Darío Stanraiver. Darío Steinschreiber es un filósofo, ensayista y profesor argentino. Es autor del libro ¿Para qué sirve la filosofía?, pequeño tratado sobre la demolición. Este año recibirá el premio Conex por su tarea divulgativa en el ámbito de la filosofía. Desde 2011 conduce el programa Mentira la Verdad, que emite Canal Encuentro y participa de diversos programas de radio. Además, desde 2012 produce y actúa en Desencajados, un show donde combina música y filosofía. Hermosa presencia de Darío aquí. Gracias por venir, Por Darío. favor, un placer. Un fenómeno, Darío. Estamos muy contentos de recibirlo. Bueno, ¿por qué pensamos? Mirá qué Mirá, pregunta te hago para arrancar. No, pero lo interesante es que el programa mismo supone una forma específica de pensar, que es la pregunta por el por qué, Sí. ¿no? Digamos, no hay una única manera de pensar. Digo, el gran problema es ese. Vos preguntas por qué pensamos, yo te diría cuál de las definiciones de pensar, de cuál estamos partiendo. Porque piensa un contador, pero piensa también el que cuestiona. Podemos pensar haciendo cuentas, pero podemos pensar cuestionando por qué tenemos que hacer cuentas. Digo, no hay una única manera de pensar. Lo que está claro es que nuestra relación con el sentido pasa por el pensamiento. O sea, no alcanza con que las cosas sean. Las cosas, además de ser, tienen que significar algo. En esa donación de sentido, de darle un significado, es donde aparece el pensamiento. Evidentemente tiene que ver con una cuestión en parte natural, diríamos neurobiológica, digo, hay un cerebro que piensa, pero el insecto también tiene órganos neurológicos, digo, los diferentes animales también provocan algo así, algo que podemos llamar pensamiento. Lo que ha hecho el ser humano es querer separarse del reino animal y decir, nuestro pensamiento es único, es excepcional. Y han inventado una de las metáforas más nocivas para la cultura humana, que es la idea de alma. Y que pensamos con una especie de algo interior. ¿Pero por qué decís que es nocivo? Y porque nos hace creer que lo más importante es algo que está dentro nuestro y que excede nuestra corporalidad. Y entonces hace de nuestro cuerpo algo inferior, sujeto a esa especie de, no sé, de enano interior que está dentro y nos maneja, pero una interioridad que es indemostrable, aparte. O sea, vos partís a un tipo con una motosierra en dos y no está el alma, ¿no? Evidentemente hay sangre, fluidos, otra cosa. O sea, son metáforas que hacen soportarnos, que hacen soportar en realidad la conciencia de que en el fondo no hay fondo. Digo, que las grandes explicaciones son siempre tipo tortugas arriba de elefantes, ¿viste? Entonces vamos inventando metáforas que nos ayudan a sobrevivir, pero en ese sentido yo creo que los animales también utilizan su organismo para sobrevivir y, por decirlo así medio a lo bestia, lo que es un edificio para el cerebro humano es un nido para un hornero. Digo, hay que pensarlo todo en términos proporcional, porque si no es pensar que la mente humana es como extraterrestre, ¿viste? Es diferente. No, es una cuestión de proporciones. Y no es cierto que el ser humano es tipo el capo del reino animal.
O sea, nosotros dominaremos a las vacas, pero las bacterias vienen y nos hacen puré, ¿no? Entonces esa idea de que somos, porque tenemos un pensamiento superior, me parece que hay que deconstruirla. ¿Se existe en tanto se piensa? ¿No? Porque digo esa frase de Descartes. Mira, yo creo que está sobrevaluada la idea de interioridad, de que uno piensa, vos decís, a ver, ¿cómo pienso? Y haces como el gesto, ¿no? De que, claro, porque vos ves como que estás hablando para tus adentros. O sea, esa idea de que hay una interioridad que estás pensando y que cuando pensás ahora, vos fíjate, hay algo previo al pensamiento, el lenguaje. Nadie piensa sin lenguaje. Y nosotros creemos que primero pensamos y después hablamos. Otra pavada. Pensar que primero, ¿no? Tipo, yo estoy pensando y ahora digo lo que estoy pensando. Ahora digo lo que estoy pensando. No es que estás traduciendo tu pensamiento. Bueno, pero el niño, el bebé, ¿sí? Que no tiene un lenguaje, o tiene un lenguaje que no verbal, digamos, que son las lágrimas, el llanto. Como las domesticamos después, ¿no? De adultos. ¿No está pensando? Está pensando, obviamente. Lo que pasa es que hay diferentes formas de pensamiento, pero hay una forma adultocéntrica que se impone sobre el resto, porque se supone que el ser humano a lo largo de su vida maneja la racionalidad de su lenguaje. A ver, y te agrego algo. Infante, ¿sabes qué significa etimológicamente? ¿Qué? Sin voz. O sea, nosotros vivimos en una cultura en la que a los niños les decimos que no tienen voz. El problema es que no podemos traducir su voz porque creemos que nuestra voz es la voz ideal, la que define lo que somos como seres humanos, ¿no? Me parece que ahí está bueno como correrse de ese lugar así central del adulto y sobre todo correrse de la idea de que el lenguaje es como un accesorio al pensamiento. Es al revés. No solo primero está el lenguaje, yo diría primero hablamos y después pensamos, ¿eh? Porque incluso cuando vos pensás para adentro, fíjate, yo ahora voy a pensar para adentro. Me tengo que ir rápido porque me están esperando. ¿No? ¿Qué dije? Me tengo que ir rápido porque me están esperando. Una frase gramaticalmente perfecta. No, esto no es tan perfecto. Bueno. Pero y digamos, además, no me gustó. ¿sí? ¿Qué es más importante que estar acá con nosotros? Una reunión. Perfecto. No. Lo vamos a dejar ir un poco más temprano. Me quedé pensando, ¿no? ¿Se puede pensar en nada? Sí. ¿Uno puede poner la mente en blanco? Sí. ¿Sí? Sí. Nos cuesta mucho, pero sí. Se llama retracción, ¿no? Hay como que poder retraerse para... Bueno, el budismo dice permanentemente, establece... Si querés entender algo, deja de pensar. Esa es la máxima budista por excelencia. En Occidente tenemos asociado el pensamiento, ¿sí? O sea, la explicación o el conocimiento al pensamiento racional. Pero de nuevo, eso es logocentrismo. La idea de que hay un logos, un pensamiento que se vuelve central. O sea, ¿por qué pensamos que la única herramienta o la que mejor expresa nuestra naturaleza es el pensamiento racional? Yo entiendo muchas más cosas con un llanto, o sea, siendo niño, sí, tomando tu metáfora, sí. Cuando exactamente dejo de pasar todo por el tamiz de la racionalidad instrumental. Porque la racionalidad instrumental, además, exige que todo se convierta en algo económico. Entonces, si voy a pensar, no sé, mi relación de pareja, ¿me conviene o no me conviene? ¿Gano o pierdo? Estás haciendo cuentas. O sea, estás haciendo cuentas para cualquier cosa. Y evidentemente somos mucho más que eso, pero lo tenemos domesticado, denostado. La filosofía te invita a un tipo de pensamiento que interrumpe esa racionalidad productiva y te zamarrea, ¿no? Te dice, pará, hay otras formas de relacionarte con el sentido que no pasa por estar haciendo cuentas todo el tiempo. Hablas de la filosofía. ¿Y cuál sería la definición de filosofía? Hay definiciones tradicionales, hay muchos filósofos que la definen. Para mí es básicamente la insistencia o la vocación en la desestructuración de toda certeza. O sea, la filosofía tiene como mandato cuestionar el sentido común establecido, porque el sentido común establecido exige que las cosas las vivas de una manera y te obtura todo el arco de posibilidades que también podrían darse. Es cuestionar. Es cuestionar radicalmente, incluso cuestionar el cuestionamiento. Bueno, ahí me gusta cuestionar el cuestionamiento y me gusta también llevar al tema de tu programa, Mentira la Verdad, porque son paradojas. Sí. Y para hablar de paradojas
vamos a hacerlo con Connie, ¿verdad? Sí, fui a ver a Que Oscar sos en sí mismo una Steinberg. paradoja. Soy una paradoja. Fui a ver a Oscar Steinberg, el semiólogo y escritor. Y fui a hablar de este tema que la verdad que yo soy comediante y me interesa mucho porque está muy presente en el humor. Paradojas en este informe. Oscar, ¿qué son las paradojas? Hay muchas definiciones, pero podríamos decir que es una formulación en principio lógica en la cual se percibe una contradicción que hace que uno no se pueda quedar con un solo sentido. Lo que estaba asegurado por una creencia, por una opinión establecida y estabilizada, ahora en general, como todo lo demás, está puesto en duda y tiene que aceptar formulaciones y reformulaciones constantes, como las historietas de superhéroes, ¿no? En este momento se han vuelto también paradojales. Superman, por ejemplo, ese personaje que estaba seguro de lo que tenía que hacer y los demás estaban seguros acerca de su condición justiciera, podríamos decir hasta de su profunda bondad. Superman se fue volviendo en alguien que duda, ¿no? Claro. Alguien que duda y que no sabe bien para qué está en el mundo. Uno podría decir que lo que le pasa a Superman ahora le pasa a un político, le pasa por supuesto a todo escritor. ¿Y me puedes dar ejemplos de paradojas? Te quiero tanto que te odio a veces. Cuando escribo, no hay nada que me resulte más útil que el fracaso. Muchas gracias, Oscar. No, gracias a ustedes. Paradojas en todo tiene un porqué. Bueno, ahí estaba la paradoja. Se niega lo mismo que se afirma en la paradoja. Es como la paradoja lo que genera es una sensación de perturbación, porque uno está acostumbrado a un pensamiento lógico que resuelve. Y la paradoja te deja con la sensación de que hay un problema que no se puede resolver. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates. O sabés o no sabés, pero él dice que solo sé que no sé nada. Y entonces construye una figura circular. Hay una paradoja que no sé si la han trabajado en algún programa, que es la paradoja de Teseo. ¿Sí? ¿Te suena? No. Sale un barco de un puerto hacia otro puerto. El barco, mientras va navegando, todas y cada una de las maderas que hacen al barco son cambiadas por otras maderas. De tal forma que cuando el barco llega al otro puerto, ninguno de los materiales con los que el barco salió son los materiales con los que el barco arribó al nuevo puerto. ¿El barco es el mismo barco? O sea, vos podés decir sí o podés decir no. ¿Es el mismo barco? Pues es el mismo barco que salió y llegó. Pero ninguno de los materiales que conforman al barco son los mismos. Esa es la paradoja de la identidad. Somos los mismos. Vos no tenés nada que ver con el que eras no hace 20 años, hace 2 horas. En términos de muerte de células y esas cosas horribles que le pasa a la gente. Bueno, y sin embargo vos pensás que sos el mismo, ¿no? Entonces, esas son paradojas. ¿Cuál es la virtud de las paradojas para mí? Te hacen pensar, o sea, te hacen pelearte contra la tranquilidad farmacológica que te dan las certezas cotidianas. Y entonces uno tiene esa sensación adrenalínica de que la cosa no cierra, te angustias, y la angustia es liberadora. O sea, la angustia te permite darte cuenta que qué bueno que hay paradojas, porque si no somos otro ladrillo en la pared, ¿no? ¿Y hay paradojas por siglos o por épocas representativas de un momento? Lo que pasa que, como las paradojas tienen que ver con el pensamiento lógico, son más bien parte de toda una forma de pensar que se funda en Grecia y de la que somos hijos. Las paradojas ponen en evidencia los límites del pensamiento lógico. Después tienen su formulación, obviamente, en distintas épocas. Steinberg hablaba de los superhéroes que no existían en otro momento, pero el dispositivo paradojal es el mismo. Es esta idea de que no podés resolver un problema porque si vas, digamos, a su afirmación te conduce a su negación, y si vas a su negación te conduce a su afirmación. Me acuerdo de otra. Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mienten.
Epiménides, el cretense, dice que todos los Por ende, por ahí cretenses está Claro, mintiendo. él miente. ¿Está mintiendo o no está mintiendo? Cuando vos respondes a alguna de las dos, o sea, te perdés, porque Epiménides es cretense y él dice que todos los cretenses mienten, por lo tanto él, A que lo es mejor es un cretense, miente. cretino. ¿Eh? Debe ser un cretino. No, me gustó el chiste, pero te quiero agregar algo. Uno de mis hijos, después de dar este tema, yo lo doy 20 años en clase, uno me dijo, ¿y si Epiménides miente que en realidad es cretense y no es cretense? ¿Qué hizo mi hijo? Rompió la paradoja yendo por el pensamiento lateral. Vamos a hablar del pensamiento lateral porque es muy interesante en un rato nada más. Pero recién hablabas de angustia. Vos decías, la angustia no está mal. Y a propósito de angustia, ¿es feliz el que piensa menos? Es decir, el que piensa más, ¿se termina angustiando? Bien, muy buena pregunta. Me angustió la pregunta, te digo. Pero te hace bien porque Me hace vos bien. valorás la me hace- angustia. Sí, la valoro mucho. La angustia existencial, la Sí. angustia de que está perdiendo Estudiantes de La Plata, no. Eso digamos. te liquida. Eso me Eso es liquida. lo peor que te puede pasar. sí. Mira, depende cómo definas pensamiento. Ahí, ¿no? O sea, ¿es más feliz el que piensa menos? Depende. Yo pienso en un capitalista de pura cepa que tiene la única intención de acumular capital de manera infinita. Está pensando todo el tiempo en hacer negocio. Es feliz. Más es feliz si tiene éxito y si logra que todo el mundo consuma lo que el tipo produce. O sea, si el pensamiento es un pensamiento productivista, es una... Ahora, el pensamiento filosófico, que se hace preguntas, que derrumba toda certeza, que cuestiona todo, ¿te hace más feliz? No. No, porque ese sí te genera angustia. Ese porque sí te genera angustia. No podés resolver todas esas preguntas. No. Es No más, podés encontrarle una respuesta y eso te genera esta angustia, pero es... esta desilusión. Sí, ¿por qué desilusión? Para mí la angustia es liberadora. Yo me siento desilusionado cuando todo cierra. Digo, Por ¿viste eso cuando- sos filósofo, entonces. Claro. Por mí me produce mucha angustia. La angustia me produce una sensación negativa, una... ¿Cuál? ¿La existencial o la cotidiana? El proceso de la angustia en sí. Después puede terminar en una liberación por la resolución de esa angustia o no, pero el proceso de la angustia no Pero es habría que positiva. separar, digo, se te inunda tu casa porque se rompió un caño de agua, te angustias porque no sabes qué hacer, es una cosa, porque tiene una resolución. Ahora, la angustia de que sabes que hagas lo que hagas igual te vas a morir, esa es una angustia existencial, no tiene solución. Yo creo que uno trata las angustias existenciales como las cotidianas, terminas buscando como un plomero para la muerte, digamos, y sentís que, ay, no lo encontré, y entonces, no, las angustias existenciales te constituyen en lo que somos, humanos. O sea, nacemos para morir. Gran paradoja, ¿viste? Gracias a Dios, soy ateo. Me encantó. Me encantó. Otra paradoja. Otra más. Pero me parece que hay que marcar esa diferencia. Para mí las angustias cotidianas, concuerdo con vos, hay que resolverlas porque son realmente nocivas. Pero las angustias existenciales hay que liberarlas de la idea de que tienen que ser resueltas y tienen que ser parte de nuestra cotidianidad. Al revés, asumir que no lo podemos todo. Y me parece que en ese sentido ayuda, pero viste, están como mal vistas. Entonces te dicen, resolvelas o te enchufan un clonazepam, ¿no? Que es como, resolver las angustias existenciales, plach, y te quedás medio atontado. Bueno, estamos hablando de pensamiento en general. Ahora estábamos particularmente con las cuestiones filosóficas que tanto le gustan a Darío Stanraiver. Pero pensamiento deductivo, Sí. como las novelas, como las películas, muchas como Sherlock Holmes, por ejemplo. Sí. Tenemos un informe para verlo y después lo charlamos con Qué Darío. lindo. El pensamiento deductivo es un tipo de razonamiento en el que la conclusión se infiere necesariamente de las premisas y de reglas generales se llega a conclusiones particulares. El método deductivo es el modo por excelencia que tienen los detectives para descubrir a los autores de los crímenes. En el cine, la literatura y la televisión son muchos los casos. En el primer cuento policial conocido, Los crímenes de la calle Morgue, Edgar Allan Poe hace que el inspector Auguste Dupin descubra al asesino a través de una serie de deducciones. En las novelas del famoso detective Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle creó al personaje más famoso de todos los que operan a través del razonamiento deductivo. Su método incluye grandes conocimientos médicos y una especial atención en detalles como objetos, huellas y aromas. La aparición del policial negro, con Raymond Chandler y Dashiell Hammett como máximos exponentes, hizo que el perfil del investigador mutara y también sus métodos para descubrir criminales.
En el cine destacan las múltiples versiones de Poirot, un investigador privado creado por Agatha Christie para sus novelas policiales. También se destaca el inspector Clouseau, que interpretó Peter Sellers, que homenajeó a los grandes referentes del policial en tono paródico y absurdo. En la serie Hermanos y Detectives, de la televisión argentina, dirigida por Damián Cifrón, un chico ayuda a su hermano policía a descubrir múltiples crímenes a partir de la deducción de los datos disponibles. En uno de los capítulos de Los Simuladores del mismo director, uno de los protagonistas homenajea a Sherlock Holmes con su vestimenta y copiando su método. Bueno, ahí estaba. El pensamiento deductivo, que lo que utiliza es la lógica, La lógica. ¿no? Sí, sí, un pensamiento lógico donde se van derivando consecuencias de ciertos axiomas primarios, ¿no? Entonces, en la medida en que el método funcione, vos partís de 3 o 4 principios y todo empieza a ser deducible. La matemática, pero también el derecho, son ejemplos de pensamiento deductivo. En el derecho es lo mismo, las normas van proviniendo de normas más fundamentales de las que se deriva. Por eso un abogado, casi como el ejemplo que acaban de mostrar ustedes, cuando tiene que demostrar algo, está demostrando, haciendo razonamientos permanentemente desde las premisas de las que parte. ¿Un razonamiento lógico está en las antípodas o está encontrado con el pensamiento lateral o no necesariamente? Absolutamente encontrado. Encontrado. Sí, sí, porque el pensamiento lógico, digamos, encaja en el método. Nada puede salirse del método. Y el pensamiento lateral, la joda del pensamiento lateral, Es escaparse. es escaparse del método. Buscar soluciones por otro lado. Por otro lado. Y de eso vamos a hablar. Lo tengo a Pablo Milrud. Me gustaría que me acompañes, por favor. ¿Cómo no? Si no te molesta. No. No te quiero incomodar. ¿Cómo le va, Milrud? ¿Qué dice? tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, de lo más bien. Bueno, qué alegría. Así es. Me encanta verlo con tanta... ¿Qué tiene ahí que tiene algo rojito? Esto que lo vamos a ver al final. Ah, no lo Es podía un- develar, es un truco del mago, pero se ve mucho, por eso le Sí, digo. sí, bueno, Trate de se ve ocultarlo mucho. la próxima. Vamos a ver cómo podemos sacar esto luego. después. Perfecto, bueno, ¿qué nos va a mostrar? ¿Y de qué no? Bueno, nos va a hablar primero la presentación Pensamiento Lateral. Exactamente, lo acaba de decir Darío. Sí. Es una forma de organizar los procesos de pensamiento buscando soluciones no ¿Se convencionales. entrena esto? Por supuesto que se entrena y es lo que vamos a hacer ahora. Bien. La gracia del pensamiento lateral es organizar las formas de desorganizar, porque como bien decía Darío, todos los métodos verticales o lineales de pensamiento son súper eficientes cuando son útiles. No se enseña en el colegio esto, ¿no? Muy poco. Es una pena, porque estaría bueno que se enseñen las dos cosas. Y eso es ¿no? lo que el decía- pensamiento lógico y este pensamiento que también es útil para tu vida. Exacto, eso sugería Edward de Bono, que es el fundador, el padre del pensamiento lateral, que en la década del 60 propuso el término. También propuso el término de los 6 sombreros para pensar, que es un método muy bueno para encarar los problemas. El caso del pensamiento lateral también, Edward de Bono, que nació en Malta, una islita. Muy chiquita. Pero juega el mundial, o sea, las eliminatorias. Él Viste que- todo lo va a relacionar con el fútbol, se lo quiero aclarar, porque le gusta la filosofía y Estudiantes de La Plata. O sea, ni siquiera vamos a hablar del fútbol en general, sino puntualmente Estudiantes de La Plata. Sí, bueno. Pero bueno, está perfecto. Y Y, está muy su bien. referente es Bilardo. Sí, un gran deductor lógico, Sí. y que sin embargo sus grandes hitos tienen que ver con el pensamiento lateral cuando explotó, ¿no? Porque por más estrategia que puso, que la pelota pegue 3 veces en el palo y no entre como en el Mundial 90, no hay estrategia que valga, ¿no? Entonces da lugar al azar, da lugar a la contingencia, la lógica en un momento explota. Es verdad, no se puede tener todo pensado No, y diagramado. no. Sí, continuamos. Bueno, Perdón. ahí estamos, por favor. Vos me decías si se puede entrenar, es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Bien. Por más que el pensamiento lateral es un método muy específico de cómo encarar los problemas, nos entrenamos haciendo este tipo de problemas de pensamiento lateral que nos ayudan a desentumecernos, digamos, a corrernos del eje. Por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un río, como podemos apreciar, un bote y 2 parejas. La pareja del señor y la señora verde y la pareja del señor y la señora naranja. Sí. Son muy simpáticos. ¿Por qué la señora tiene pelo largo y el señor tiene pelo corto y no Sí. al revés? El señor es pelado. Bueno, por pero- la convención. No, bueno, pero rompamos la convención. Yo quiero que este sea la señora y este el señor. Bueno, perfecto, porque estamos Porque él en... tiene pelo largo. Claro. Exacto, estamos en el siglo XVI, Ah, donde los bueno. hombres usaban pelo largo. Hoy también. Bueno, perfecto. Entonces, quieren cruzar el río, Sí. pero claro, son Que se suban al bote. que se suban al bote, pero en el bote entran 2 personas y hay un problema más. No puede quedar ninguna mujer con el otro hombre si no está su propio marido presente. Epa. O sea, el tema es cómo los cruzamos. ¿Cómo podemos cruzar a los 4 personas al otro lado del río, yendo y viniendo? De manera que Solo 2 pueden subir. solo 2 pueden subir, siempre tiene que haber uno, por lo menos para Claro. remar. Pero,
Exactamente. Todos los viajes que quieran pueden hacer ida y vuelta, pero no puede estar una mujer, esta es la regla más importante, no puede quedar una mujer en presencia del otro hombre si no está su marido presente también. Bueno, entonces. ¿Cómo pueden hacer? Vamos a suponer que son las mujeres o son los hombres. De pelo largo son las mujeres. Si no, Bueno, vamos, está no. bien, son las mujeres. Esta es una mujer Sí. y esta es otra mujer. Bien. ¿Vamos para acá? Perfecto. Y ahora, Esta mujer se queda acá. Ujú. Vuelve esta. Bien. Lo lleva a su marido. sí. Viene acá. Se baja. Sube esta. Viene. Lo sube a su marido. Llega. Muy bien. Bien. Muy bien. Viene el pensamiento lateral. Muy bueno. Está muy bien. Exactamente. Te cargué un poquito, Está ¿no? muy Decime bien. la verdad. Reconócemelo. Está bárbaro. No te la esperabas. Bueno. No me la esperaba. Pum, al ángulo. Vamos a dejar para los televidentes que resuelvan este mismo problema con 3 parejas. Sí. ¿Cómo pueden ser 3 parejas para hacer este cruce siguiendo las mismas reglas? Obviamente lleva mucho más movimientos. Bien. Perfecto. Se puede hacer eso. Vamos con el siguiente problema, perdón, señor Verde. ¿Pero ya lo habías resuelto vos? No. La verdad, Bien. estaba Tenemos- azorado. ¿Qué tenemos acá? 6 bolitas. Este Sí. es más fácil, seguramente lo van a poder sacar. 6 bolitas y 3 bolsas. ¿Cuántas Sí. bolsas entran en cada? ¿Cuántas bolitas entran en cada bolsa? ¿Cuántas son? Son 6. 6. 2 en cada una. 2 en cada una. Yo lo que quiero es que hagan que haya 3 bolitas en cada una de las bolsas. Que cada bolsa contenga 3 bolitas. Vos sos periodista. Ponemos 1, 2, 2. 3. 3. Me meto adentro. Pensamiento lateral. Y acá pongo las otras 3. Abrí. No te lo Serví pasaron, para algo. no te lo pasaron antes, ¿no? No. El resultado. Serví. 3 bolitas. ¡El niño genio! ¡Saca otro! ¡Dale! Mirá que. Muy bien, vamos con uno más. ¡No! Había otro en serio. Hay uno más. Este cubo, bien. Pero Germán. espera, está buenísimo ese ejemplo, porque de lo que se trata, o sea, Hemos hecho uno acá De- al principio del ciclo, ¿se acuerdan? Sí. Que pusimos los vasos y el agua. Lo recuerdo porque ese fue el primer programa en el que yo participé. Mirá vos, claro. está muy bueno. O sea, está muy bueno. A mí me gustan mucho estas cosas, estos jueguitos. Bien. de Pero vos pensamiento sabés, vos estás de antemano buscando el shaker. No, claro. No. A ver, Ese es como el yo ya tema. conozco del tema de pensar, no conocía este puntualmente, pero uno lo que aprende es que no tiene que pensar de manera lógica. Exactamente. Entonces vos empezás a buscarle la vuelta. Ahora, lo a veces, interes- a veces Lo sale y a veces interesante no. para mí es llevar esto no a experimentos sobre pensamiento lateral, que vos sabés que estás haciendo esto, sino llevarlo a tu vida cotidiana. Entonces, hoy a la noche, cuando tengas que cocinar, fíjate si podés ir por un lugar Agarro un bote, subo a una discontinuo, señora. tal cual. Cocinás a la señora. Pongo 3 bolitas en una media. Exactamente. Pero cocinado, voy. Pero lo que dice Darío es la base de la creatividad. Es Claro. empezar jugando con cambiar las cosas del lugar. Y después se arma un método. Perfecto. Tercer Y el problema. cubo. Tenemos un cubo blanco y vamos a empezar a pintar caras de negro. Si yo pinto una cara de negro, el cubo es reconocible. No hay otra forma de pintar una cara de negro. Eventualmente puedo girarlo, voy a poder identificar. Si tengo 2 con una cara, es el mismo, lo puedo poner arriba, digamos. No los puedo diferenciar. Si yo quiero pintar 2 caras de negro, ya ahí tengo 2 maneras distintas. Puedo hacer 2 cubos esencialmente distintas. Que son 2 formas. Puedo pintar 2 caras vecinas o puedo pintar la cara de arriba y la cara de abajo, 2 caras opuestas. Tengo 2 maneras de pintar 2 caras de negro que me dan 2 cubos distintos, identificables y no se pueden igualar. 3 caras de negro es muy difícil, pero como vos ya resolviste estos problemas, te voy a preguntar directamente. ¿Cuántas formas no hay de pintar no 3 caras de negro, sino 4 caras de negro? ¿Cuántas formas distintas hay de pintar 4 caras de negro? Qué difícil. Ya tenés 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. Después puedes pintar 1, 2. ¿Sabés? Pará, Yo les voy a... yo creo... Para que Caro quiere participar. Caro quiere vení. participar. Sí, no sé, pero creo que 2. ¿Por qué? Vení, Caro, vení. Ella ya viene de negro, ¿te das cuenta? Claro. Tiene ventaja. No, lo que yo pienso es que las caras vecinas de un lado y las caras vecinas del otro. Tenés 2 posibilidades. Son 4 que hay que pintar, ¿eh? Creo que pintaste 3 con las manos recién. No, sí. 1, 2, 3,
O sea, formando un círculo. Claro, un círculo y un círculo. Un círculo o no firmando. Son las dos iguales, pero está bien. Una es formando un círculo Sí. y otra es con caras vecinas. Sí. Ahora, lo que yo quiero decirles es que ustedes la respuesta ya la sabían. ¿Por qué? Porque pintar 4 caras de negro en un cubo blanco es lo mismo que empezar con un cubo negro y pintar 2 caras de blanco. Y ya sabíamos que había 2 Claro. formas. Cuando ustedes me dijeron que había 2 Claro, agarro formas. un cubo negro Exacto. y lo pinto de Y blanco. pinto 2 caras de blanco. ¿Pero había Cuando dos formas o no? Sí, había 2 formas. Me retiro, gracias. Y esta es una de las claves del pensamiento lateral, que es poder mirar los problemas al revés. Cuando ustedes dijeron que había 2 formas de pintar 2 caras de negro, ya sabían dentro de ustedes Claro, ya. de cuántas formas había de pintar 4. Mirando el problema al revés. Me encantó, Mirru. La verdad, hoy entendí por qué estás viniendo al programa. Qué bien. Recién hoy, ¿no? ¿Hace cuánto viene el programa? No, un montón. Nada que- Bueno, no, pero me encanta. La verdad que la participación de Mirru es fantástica. Me gustaría que vos hubieses podido responder alguna de estas Yo te dejé- cuestiones, te dejé porque a sos vos. un genio. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Quién fue Kant? Kant fue un filósofo del siglo XVIII que alemán, digamos que en plena época de la Ilustración, que es la época de mayor exacerbación de la razón, plantea una nueva forma de pensar la realidad, donde la presencia del sujeto es más importante que el objeto. O sea, para Kant hay una frase hermosa para mí que caracteriza a Kant, que es: si querés conocer el universo, no hace falta salir de tu habitación. Porque en realidad todo lo que vos digas sobre las cosas, las decís a partir de cómo vas estructurándolas con tu entendimiento. Las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Porque lo que somos lo extrapolamos. Era y muy egocéntrico Kant. Bastante. Aclaremos que no tenía internet, porque hoy también puedes conocer el mundo desde tu casa con internet. Claro, mira, él va siempre por el pensamiento lateral, te das cuenta que dice. Bueno, ¿quién fue? La sección que tenemos hoy, Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán que nació en 1724. Su obra es clave en la historia del pensamiento occidental. En su filosofía, también llamada idealismo trascendental, culminan las 3 corrientes principales de su época: racionalismo, empirismo e ilustración. Entre sus escritos más destacados se encuentra La crítica de la razón pura, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía. En ella se investiga la estructura misma de la razón. Es una crítica porque es un análisis del órgano del conocimiento y establece los límites de su capacidad. Y es razón pura porque la va a analizar libre de todos los datos que le son extraños a sí misma, es decir, no contaminada con los elementos que provienen de la sensación. En esta obra, Kant escribió: todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento proviene de la experiencia. Según Kant, el propósito de esta obra era que la filosofía realizara su propia revolución copernicana, cuestionar la razón como facultad de conocer y tomar conciencia de las limitaciones de la propia filosofía. Bueno, ahí estaba, Immanuel Kant, un hombre bastante egocéntrico, pero uno de los hombres importantes que vos has tenido que estudiar. Sí, es en clave. la carrera. Pero es clave para entender lo que se llama la modernidad filosófica, Claro. que es dejar de creer que las cosas tienen un sentido en sí mismas y entender, más allá del egocentrismo, no es individual, es genérico, es del entendimiento humano. Lo que Kant se da cuenta es que las cosas son para el ser humano y no son en sí mismas. Esto de quitarle a las cosas su propio sentido esencial y desplazarlas a la acción que el ser humano genera es un giro copernicano, como dice muy bien el informe. Te cuento una anécdota de Kant muy famosa. Era tenía una conducta pero tan estricta, tan rigurosa, que todos los días a las 3 de la tarde él salía a dar una vuelta por la plaza de Königsberg, la ciudad donde él nació y vivió toda la vida, no salió de ahí. Porque él se tenía que quedar en casa para conocer el universo. Tal cual, pero un día se rompió el reloj de la plaza y el pueblo sabía que eran las 3 de la tarde porque Kant pegaba la vuelta. Mirá qué loco, o sea, la vuelta que daba Kant era el indicio de que eran las 3 de la tarde. Es una pavada biográfica, pero ilustra la ideología de Kant, que es que en definitiva, hasta el tiempo, Kant lo dice, hasta el tiempo tiene que ver con la percepción humana y no con lo que es en sí mismo. Bueno,
Chicos, este es el momento porque lo vamos a tener que liberar. Él se tiene que ir, tiene una reunión muy importante. Así que si le quieren hacer... No te rías porque me lo dijiste antes de empezar el programa, así que lo voy a respetar. Si le quieren hacer una pregunta, es el momento porque se va, ¿eh? No lo vas a ver nunca más, Cristian. Nunca más lo voy a ver. Él no te va a dirigir la palabra. Si vos te lo encontrás en la calle, te va a decir... ¡Cristian! Claro. Esto fue hermoso. Quiero saber, a ver. Primero, la conclusión que quiero sacar de acá de tu visita es: todos pensamos, incluso los infantes, por más que no tengan lenguaje, ¿no? ¿Cómo no tienen lenguaje? Sí tienen lenguaje. Tiene un lenguaje no verbal. No verbal. Más o menos, tienen también un lenguaje verbal, no tienen un lenguaje logocéntrico, o sea, el lenguaje no construye el tipo de sentido que nosotros construimos una vez que entramos en el uso más cabal. Pero de la para lengua. él el lenguaje es previo al pensamiento. Pero Lo dejó ¿sabes claro. por qué? Claro, porque la relación con el niño tiene el mismo grado de etnocentrismo que tiene la relación justamente de la ilustración, por ejemplo, con los pueblos originarios. Ah, bueno, no piensan o no hablan. Claro. ¿Viste por qué? Y porque no se les entiende un pomo, hablan como si fueran animalitos. A los chicos los tratamos como si fueran animalitos, por la manera que tienen de hablar. Tal vez los animalitos somos nosotros. Y además, ¿por qué decir animalito como algo despectivo? ¿No? Parece que, pero yo pienso que hay un tipo de lenguaje o de pensamiento hegemónico, entonces que se instala como único y de algún modo suprime otras formas de la racionalidad. Yo tengo una pregunta que tiene que ver si se necesita un método para pensar. Depende qué tipo de pensamiento, pero sí, en general, el pensamiento metódico, por ejemplo, el deductivo, digamos, es un pensamiento que pone el acento en las reglas, en los criterios. En la medida en que vos, es que esos criterios, digamos, estén siempre presentes, vos vas a poder ir pensando, pero lo que importa es el manejo de los criterios. Es como si fuera el ajedrez. Vos pensás que un lenguaje es como un reglamento de ajedrez, ¿no? Entonces, ¿sabés los movimientos de las piezas? Entonces, todo lo que vos pienses, no importa el contenido del pensamiento en la medida en que el formato se respete. Eso hace que muchos digan que en realidad los seres humanos no somos libres cuando pensamos, porque cuando pensamos respetamos reglas y al respetar las reglas nunca nos animamos a transgredirlas esas reglas, con lo cual la libertad termina reduciéndose a la ejecución de esas reglas. Vos podés decir lo que quieras y yo lo que quiera, todos podemos decir cualquier cosa, pero todos estamos diciendo lo mismo, porque todos estamos sumidos en un tipo de reglamentación que nos homogeniza en algún punto. Darío, Bueno, por eso hablamos del pensamiento lateral. Sí, ¿no? sí, Un poco eso rompe rompe. con eso, sí. Y en relación con el lenguaje y el pensamiento, pienso, los idiomas Sí. condicionan el pensamiento. Digo, yo pienso igual que un chino. Absolutamente no. No. Bueno, el año pasado se estrenó una de las mejores películas que yo vi de ciencia ficción de los últimos 30 años, que es Arrival. ¿Sí? Donde plantean justamente la llegada de unos extraterrestres que hablan otro lenguaje, un lenguaje tan ajeno que ahí hay una lingüista que logra descifrarlo y cuando lo entiende, esta mujer, acabo de spoilear el final, pero no importa, esta mujer le cambia su percepción del tiempo. Claro. Porque el lenguaje que hablaba el extraterrestre definía una forma de relacionarse con el tiempo, entonces puede ver el futuro simplemente con aprender un idioma. Bueno, un especialista Te de voló la sabeca, ¿no? Cuando viste a Rival dijiste, Tremendo, bueno. volé. Un especialista en esto es Borges. Borges todo el tiempo en sus cuentos muestra cómo diferentes formas de pensar el lenguaje terminan estructurando diferentes formas de pensar. No me cabe duda, mira, Nietzsche decía, nos habremos desembarazado de Dios, pero seguimos siendo esclavos de la gramática. La gramática, me parece que ahí está el punto. O sea, nos creemos libres cuando hablamos, o sea, cuando pensamos, y no hacemos más que reproducir reglas gramaticales que nos condicionan, nos normalizan y nos disciplinan. Pero también nos permiten esas reglas. Poco. Nos permiten, pero ¿Y si no? Sí, nos permiten. Yo qué sé, estamos acá, nos divertimos, no sé qué, y nos entendemos. Pero la cosa se nos escapa. ¿Qué será la cosa? Eso ¿No? me gustaría saber, pero El bueno, tío cosa. Tendremos que averiguarlo en otro programa porque lo tenemos que despedir y a ustedes les decimos, mandanos tu porqué. A porqué, @mandarinatv.com, redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, en Facebook todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa agradeciéndole a Darío Stanraiver y dejándolo partir con una trivia, con una pregunta. Vamos a ver si ustedes saben la respuesta. Aquí la tienen.
La pregunta entonces, Darío, si la sabés, que seguramente lo debes saber, no lo digas. ¿Qué artista realizó la escultura El Pensador? ¿Fue Renoir? ¿Fue Jean-Baptiste Carpeaux? ¿O fue Rodin? La sé, pero no.